Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en las redes sociales, un tema que ha generado un debate acalorado y, francamente, bastante intrigante. Hablamos de Kerem y Hande, dos nombres que últimamente están en boca de todos, y sobre todo, de un tuit borrado que parece haber desatado una tormenta perfecta. Si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy vamos a desentrañar este misterio y a analizar las posibles razones detrás de este tuit fantasma que tiene a medio internet especulando. Prepárense porque esto se pone bueno. La verdad es que el mundo de las celebridades siempre está lleno de titulares, de chismes, de momentos que capturan nuestra atención. Pero lo que sucedió recientemente con Kerem y Hande ha trascendido la simple curiosidad. Estamos hablando de una figura pública tan relevante como Hande Erçel, y de una figura que, aunque quizás no con la misma proyección mediática a nivel mundial, también genera interés, como es Kerem Bürsin. Cuando se combinan nombres de esta magnitud, y además hay un elemento tan elusivo como un tuit borrado, la reacción es instantánea y masiva. Imaginen la escena. Una noche cualquiera, un usuario atento detecta un tuit publicado por uno de ellos, o quizás relacionado con ambos, y al instante siguiente ¡zas!, desaparece. Es como ver una aparición fantasma en la era digital. La comunidad online, ese ente colectivo y vigilante que son las redes sociales, no perdona este tipo de desapariciones. De hecho, las celebra, las investiga, las convierte en el tema principal de conversación. Y ese es precisamente el meollo de nuestro vídeo de hoy. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las especulaciones que ha rodeado a este tuit borrado de Kerem y Hande. ¿Qué podría haber dicho o publicado alguien que, al parecer, consideró necesario eliminarlo casi inmediatamente? Las teorías son tan variadas como los propios usuarios que las proponen. Algunos hablan de un error, una publicación accidental que nunca debió ver la luz. Otros sugieren un mensaje intencional, enviado con un propósito específico, quizás para medir la reacción, para sembrar una duda, o incluso para enviar un mensaje velado a alguien en particular. Y luego están las teorías más melodramáticas, las que apuntan a secretos, a revelaciones impactantes, a conflictos que se intentan ocultar. La verdad es que la ambigüedad de un tuit borrado es su mayor arma, porque permite que cada quien llene los huecos con sus propias narrativas, con sus propios miedos y deseos. Para entender la magnitud del revuelo, primero debemos contextualizar quiénes son Kerem y Hande. Ambos son actores turcos con una legión de seguidores a nivel internacional. Sus carreras han sido meteóricas y su vida personal, como suele ocurrir con las figuras públicas, es objeto de constante escrutinio y fascinación. Hemos visto sus romances, sus proyectos, sus cambios de look, y cada detalle es diseccionado por sus fans. Cuando se les vincula, ya sea de forma romántica, profesional o simplemente por un cruce de caminos, la atención se multiplica. Y en este caso particular, la especulación sobre su relación, o sobre algún tipo de conexión íntima, siempre está latente. Por eso un tuit, sea lo que sea que contuviera, que involucrara a ambos, y que luego desapareciera, enciende todas las alarmas. Podríamos estar hablando de un tuit sobre un nuevo proyecto conjunto. Quizás estaban a punto de anunciar una película, una serie, o incluso una colaboración musical. Las estrellas turcas son muy activas en este sentido, y a veces, los anuncios se filtran o se anticipan de formas un tanto inusuales. Un tuit borrado podría ser una forma de generar expectativa, una estrategia de marketing no convencional. Imaginen la emoción de los fans ante la posibilidad de ver a Kerem y Hande trabajando juntos en algo nuevo. Sería un bombazo mediático, sin duda. Y si este tuit hubiera dado alguna pista sobre la naturaleza de ese proyecto, la especulación habría volado. Sería un drama intenso. ¿Una comedia romántica? ¿Algo completamente inesperado? Pero también hay que considerar la posibilidad de que el tuit tuviera un carácter más personal. La línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es a menudo muy delgada, y a veces, un desliz en redes sociales puede tener consecuencias significativas. Podría haber sido un tuit que revelaba algún detalle íntimo de su relación, si es que la tienen, o de su amistad. Tal vez una foto, un mensaje cariñoso o incluso una queja, algo que después de un momento de impulso, uno de ellos o su equipo de comunicación decidió que era mejor retirar. Las redes sociales son un arma de doble filo. Permiten una conexión directa con los fans,
pero también exponen a los usuarios a la posibilidad de cometer errores públicos que son difíciles de borrar por completo. El debate en las redes se ha vuelto especialmente intenso porque las versiones de lo sucedido son múltiples y, en muchos casos, contradictorias. Algunos usuarios juran haber visto el tuit y describen su contenido con detalles sorprendentes, mientras que otros dudan de su existencia, tildándolo de rumor o invención. Esto crea un ciclo de desinformación y de búsqueda de la verdad que, paradójicamente, mantiene el tema vivo y candente. Es como un gran juego de detectives online, donde cada pista, por pequeña que sea, es analizada y debatida hasta la saciedad. Y en medio de todo esto, Kerem y Ande, o al menos sus equipos, guardan un silencio sepulcral, lo que solo alimenta aún más la imaginación colectiva. ¿Qué implicaciones tiene esto para la imagen pública de los involucrados? Cuando un tuit es borrado, en lugar de desaparecer, a menudo genera más interés. Se percibe como algo que era importante, que tenía un peso, y que por alguna razón no debía ser público. Esto puede ser interpretado de diversas maneras. Para algunos es una señal de que algo turbio se oculta. Para otros es simplemente una muestra de profesionalismo, de alguien que sabe cuándo corregir un error. Sin embargo, en el contexto de la vida de las celebridades, cualquier acción, o inacción, es susceptible de ser analizada y juzgada. Un tuit borrado, lejos de ser un acto de discreción, puede convertirse en un foco de atención mayor que si el tuit hubiera permanecido publicado. Las plataformas de redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, son el escenario perfecto para este tipo de eventos. Un tuit, incluso si es borrado, puede haber sido capturado en una captura de pantalla, compartido en otras plataformas, y comentado por miles de personas antes de que el autor se diera cuenta de su error o decidiera rectificar. Es la naturaleza de la era digital, nada desaparece por completo. Y esa persistencia de la información, o de la supuesta información, es lo que alimenta este tipo de debates. Profundicemos un poco más en las posibles motivaciones. Si asumimos que el tuit fue intencional y luego borrado, ¿cuál podría ser el motivo? Podría ser una forma de testear las aguas, de ver cómo reacciona el público ante una noticia o un anuncio antes de hacerlo oficial. O quizás, como mencioné antes, era un mensaje dirigido a una persona específica, y la difusión pública de ese mensaje no era deseada. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones son complejas y a menudo escrutadas, un tuit puede ser una herramienta de comunicación muy poderosa, y también muy peligrosa si se usa de forma imprudente. Consideremos también el factor de la crisis de relaciones públicas. Si Kerem y Ande estuvieran atravesando algún tipo de dificultad, ya sea personal o profesional, un tuit malinterpretado o impulsivo podría ser un detonante. La eliminación posterior podría ser un intento desesperado de apagar un fuego que ya se había declarado. Y en este sentido, la gestión de la comunicación en redes sociales es crucial para las figuras públicas. Un error puede costar caro en términos de imagen y credibilidad. Ahora pensemos en el tipo de contenido que podría haber sido. Si hablamos de Kerem y Ande, las especulaciones más recurrentes suelen girar en torno a su posible relación romántica. ¿Podría el tuit haber sido una confirmación tácita, una foto comprometedora, un mensaje de amor? O por el contrario, podría haber sido una negación, una aclaración, o incluso un desmentido de rumores que se habían intensificado. La ambigüedad es lo que permite todas estas interpretaciones. Otra línea de especulación podría ser un proyecto artístico. Ambos son actores y la industria del entretenimiento está siempre en movimiento. Un anuncio de un nuevo proyecto, una colaboración, un detalle sobre una producción, todo eso podría haber estado en ese tuit. Y la eliminación podría deberse a que el anuncio no estaba listo para ser público, o a que hubo un cambio de planes de última hora. Y por supuesto, no podemos descartar las teorías más sencillas. A veces un tuit se borra simplemente porque la persona se da cuenta de que ha cometido un error gramatical, o porque ha publicado algo que suena tonto después de haberlo pensado un poco más. Sin embargo, dada la magnitud de la reacción, es probable que el contenido del tuit, fuera lo que fuera, tuviera un peso significativo. El debate generado por este tuit borrado de Kerem y Ande nos enseña mucho sobre la dinámica de las redes sociales y la cultura de la celebridad. Nos muestra cómo la información, o la falta de ella, puede ser tan poderosa como la información misma. Nos demuestra que en la era digital, la transparencia es a menudo una ilusión, y que la especulación puede llenar los vacíos de manera muy eficaz.
Para concluir, hemos explorado las diversas teorías y las implicaciones del misterioso tuit borrado de Kerem y Ande. Desde posibles anuncios de Proui Ectos hasta revelaciones personales, la ambigüedad de este evento ha encendido la imaginación de miles de usuarios. Hemos visto cómo la comunicación en redes sociales puede ser tanto una herramienta poderosa como un campo minado para las celebridades, y cómo un simple tuit eliminado puede convertirse en el centro de un debate global. La verdad detrás de este tuit borrado quizás nunca se revele por completo, y esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene vivo el interés y la especulación. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón detrás de este tuit borrado? ¿Tienen alguna teoría propia? Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.